¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué privilegio es para mí una vez más estar con ustedes a través de este medio para continuar en el estudio de la palabra de Dios, para continuar en este proyecto especial como es Reavivados por su palabra, el estudio de un capítulo diario de la Biblia para profundizar en él, para extraer de él lecciones extraordinarias. Estamos llegando hoy al capítulo número 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Cada capítulo que hemos estudiado y los que están por delante tienen mucha tela que cortar, tienen bastante información que extraer. En este corto espacio solo podemos tomar pinceladas de aquí y de allá, pero te desafío a estudiarlo por tu cuenta, a investigar por tu cuenta, a profundizar por tu cuenta, para que tu experiencia espiritual sea consolidada en un así dice Jehová. En este capítulo, este capítulo va a iniciar el apóstol Pablo haciéndose una pregunta. Ustedes recuerdan que ha terminado en el capítulo número 2, describiendo la condición del ser humano, la condición tanto de judíos como de gentiles. Entonces él pregunta ahora, pues, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? ¿Qué ventaja tiene el hecho de pertenecer al pueblo de Dios? Y aunque no hay ventajas espirituales o de salvación, no hay ventajas salvíficas, hay algunas ventajas que el apóstol Pablo va a resaltar. En primer lugar, de los judíos viene la salvación. Así que, aunque era el pueblo de Dios y ahora no lo son, siguen teniendo una atención especial de parte de Dios, pues de allí viene el mensaje. Pero la verdad es que la salvación es igual para todos los seres humanos. La única ventaja sería en el conocimiento, y tristemente esa ventaja se convirtió en su mayor maldición. Esa ventaja se convirtió en su mayor tragedia. Oye mi hermano, oye mi hermana, nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo al conocimiento que hemos tenido, al conocimiento que se nos ha permitido de parte de Dios obtener. Así que si es una ventaja tener un conocimiento, si es una ventaja ser el pueblo de Dios, ser recipiente de las verdades completas de Dios, esa ventaja va a contener como consecuencia una responsabilidad, trae en sí mismo una responsabilidad. El Señor no le podía exigir lo mismo a un gentil ignorante que a un judío que se jactaba de conocer toda la verdad. Así que el pecado de los judíos fue aún más terrible que el pecado de los gentiles, aunque fuera el mismo pecado, porque al fin y al cabo los judíos tenían el conocimiento. Por eso el apóstol Pablo va a presentar en este capítulo el juicio de Dios, va a hablar del juicio de Dios, que tanto gentiles como judíos van a ser juzgados por igual, pero la responsabilidad judía aumenta su penitencia, vamos a decirlo así. Así que, hermanos queridos, mayor conocimiento, mayor responsabilidad, mayor conocimiento de la palabra de Dios encierra una mayor entonces responsabilidad para con los demás. Ahora alguien pudiera decir, bueno, entonces pastor, mejor dejamos de entender, mejor dejamos de conocer. Si Dios no va a juzgar por el conocimiento que tengamos, mejor no conozcamos más. Oye lo que voy a decir. Dios nos va a juzgar por el conocimiento, pero también por el conocimiento que, pudiendo haber sido adquirido por nuestra negligencia, no lo vamos a adquirir. Varias cosas más quiero resaltar de este capítulo. El apóstol presenta la pecaminosidad del ser humano. Todos somos pecadores, todos somos delante de Dios iguales. Ustedes recuerdan que en el capítulo de ayer, capítulo número 2, dijimos
El que no falla de un lado, falla de otro. Todos tenemos una llaga podrida, y esa llaga hay que ponerla en las manos del Señor para que Él ayude a que el diablo no nos haga sangrar. No somos mejores nosotros que tenemos el conocimiento que los que no lo tienen. Y el apóstol Pablo va entonces a empezar a desarrollar la tesis de la justificación por la fe. El apóstol Pablo es el campeón en el Nuevo Testamento de esta tesis, de esta posición, y gloria a Dios por ello. Por las obras de la ley, dice el apóstol Pablo acá en este capítulo, ningún ser humano va a ser justificado. ¿Qué significa esto? Algunos pensaban que su salvación giraba en torno a lo bueno que era, al buen comportamiento, al poco pecado que cometía. Ustedes recuerdan al fariseo que subió junto con el publicano a orar. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, avaro, ayuno 3 veces al día, devuelvo el diezmo, tengo un comportamiento ejemplar. Sin embargo, su oración no le justificó. Porque por las obras de la ley ningún humano será justificado. Todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por Cristo Jesús. Vamos a explicar esto. Las obras de la ley, es decir, la obediencia a la ley, no va a salvar a nadie. La obediencia es un fruto, una consecuencia de la salvación. Cuando yo entiendo que he sido salvo y esa salvación se la debo única y exclusivamente a que Cristo Jesús pagó mi deuda en la cruz del Calvario, entonces como consecuencia, como resultado, como respuesta, yo voy a obedecer a la palabra de Dios. Pero si yo estoy confiado en que si estoy obedeciendo, estoy bien, estoy mal. Yo recuerdo, cuando estudiaba teología, ayudé en una iglesia a formar el club de conquistadores y de guías mayores. Y en esa iglesia, en un devocional que yo le tuve a los muchachos, lo inicié con una pregunta. Yo pregunté, ¿cuántos de los que están aquí creen que son salvos? Si Jesús viniera ahorita, ¿cuántos creen que son salvos? Como 2 o 3 manos nada más se levantaron, el resto no. Y entonces dije, ahora voy a preguntar a los que no levantaron sus manos, a los que creen que no serán salvos si Cristo viene ahora, ¿por qué? Y entonces las respuestas giraron en torno a comportamiento. Es que todavía soy grosero con mi mamá, todavía digo mentiras, todavía se me salen malas palabras, todavía hago esto, es que todavía tengo aquello. Ahora les voy a preguntar, dije, a los que respondieron que sí. Y las respuestas fueron igualitas, pero al contrario. Es decir, giraron en torno al comportamiento. Antes yo era mentiroso, ya no soy. Ahora, antes yo hacía esto y ya no lo estoy haciendo. Y yo les dije, tanto unos como otros están equivocados. No se van a salvar por portarse bien, ni se van a salvar por portarse mal. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si algún día yo voy a salvarme, entonces será porque el Señor decidió justificarme. Y oye la expresión gratuitamente. ¿Por qué? Porque a mí no me cuesta, yo no tengo que pagar nada, yo no tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador, siendo justificados por la fe, dice el apóstol Pablo. Yo acepto a Jesús como mi Salvador. Ahora, ¿dónde queda la obediencia? Por supuesto, repito, es un resultado. Ahora yo entiendo que no hay otra forma mejor que vivir que no sea la que el Señor ha presentado en su palabra. Por eso el apóstol Pablo termina este capítulo diciendo, luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que la resaltamos. Porque es la fe la que nos lleva entonces a aceptar al Señor y a toda su palabra como vigente, a toda la ley moral como vigente, los 10 mandamientos, incluyendo el 4, el que nos pide guardar un día especial de adoración como vigente, pero no gira en torno a ello. Ahora, alguien pudiera preguntarse,
¿Y por qué Santiago entonces dice lo contrario? Ambos estaban mirando una moneda desde dos caras diferentes. Pablo se está refiriendo a aquellos que enfatizan la obediencia como requisito para salvarse. Santiago, y lo desarrollaremos cuando lleguemos allá, está refiriéndose a aquellos que como hoy al igual dicen, no, solamente vivimos por la gracia, por la fe, no es necesario obedecer. ¿Cómo que no es necesario obedecer? Si de verdad amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos como resultado, como producto, como consecuencia, como respuesta a ese amor. Somos justificados gratuitamente porque no tenemos que pagar nada. No tenemos que hacer nada, todo depende. La salvación es completamente un acto divino, es un acto de Dios. Pero no fue gratuita, no fue barata. Costó la sangre del Señor Jesús, costó la sangre de nuestro Salvador. Así que si piensas que la salvación es gratis, es verdad, yo no tengo que pagar, pero costó demasiado. Cristo pagó el precio enorme de tu salvación. Respondamos hoy por la fe. Aceptemos hoy esa salvación por la fe. Seamos justificados por el Señor. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por justificarnos en la muerte de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque la salvación es completamente una actividad tuya. No depende de nosotros, solamente es aceptarla. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas.